En esta ocasión tenemos a un invitado colombiano. Eh, es Ovidio González. Él pues se dedica a ser fotoperiodista, una de las profesiones más peligrosas del mundo. Vamos a platicar con él y realmente algo que me gusta de su trabajo es cómo plantea las cuestiones sociales y siempre hay una parte humana detrás de sus imágenes. Ha trabajado para la agencia Getting Imagine como embajador de Fujifilm en Colombia y bueno, queremos darle la bienvenida a Ovidio González. Hola, ¿qué Hola tal? Víctor, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. No, pues muchísimas gracias primero por invitarme a tu podcast, de verdad es muy chévere poder abrir a las historias del fotógrafo, no solamente las que desarrolla con su cámara, sino la historia que está detrás a la demás audiencia, ¿verdad? Que me parece muy chévere poder contar todo eso. No, al contrario, es un gusto que hayas aceptado y fíjate que exactamente fotoperiodista vas a ser el primero que entrevistamos. Hemos Ah, qué chévere. entrevistado a algunos fotógrafos de calle, de producto, pero eres el primer fotoperiodista. Cuéntame, Ovidio, para que conozcan las personas que nos escuchan, los fotógrafos que nos escuchan, ¿en dónde naciste y cómo fue tu infancia en Colombia? Bueno, pues yo vivo en Bogotá, pero yo no nací aquí en Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia, pero yo nací en Bucaramanga, que es la capital de un departamento que se llama Santander. Pero desde muy chiquito, como desde los 2 años, mis papás se vinieron para acá, para Bogotá. Entonces yo prácticamente me crié aquí en Bogotá. Yo crecí acá y siempre, em, desde hasta que estaba muy grande, fue que volvía a la ciudad en donde nací. Entonces eh, me volví muy citadino, pero yo siempre crecí en barrios de clase media baja, es decir, que siempre estuve en una clase social que acá en Bogotá pues se llama la clase popular. Entonces, si uno se pone a hacer una retrospectiva con proyectos que he abordado desde hace rato, he estado muy interesado por eso, por la clase popular. Y creo que es por eso, porque yo mismo hago parte de esa misma clase popular Ujú. colombiana. Sí, cobra sentido, bastante sentido, sí. Total. Fíjate que leí ahí un poco de una serie que hiciste sobre la calle que transitabas constantemente durante muchos años, Ajá. ¿no? Y ahorita precisamente que estabas comentando eso se me vino a la mente este proyecto que hiciste. Sí, Eh, total. El proyecto se llama La Popular y tiene dos razones, y es porque pues es la calle más popular de Bogotá, que es la carrera séptima, ajá. y es donde encuentras toda esta clase popular de la ciudad en realidad. Y la palabra popular se vuelve un cliché, es decir, encuentras la comida popular, eh, precios más baratos. Entonces la gente del barrio popular va al centro, a la carrera séptima, a conseguir cosas más baratas. En fin, esa palabra popular va, se gira como alrededor de esa calle de una manera muy interesante. ¿Y en qué momento toca a tu puerta la fotografía en sí? Como a qué edad empiezas a tener contacto con la fotografía y decides que, pues, quieres ser fotoperiodista? Vale, pues esa es una historia muy larga, pero la voy a tratar de resumir. Hay dos versiones, ¿no? Porque La larga y la corta. ¿cuál quieres? Sí. Entonces, en realidad, yo desde que estaba muy chiquito, pues era el que tomaba las fotos en los cumpleaños y era el encargado. Mi papá le ponía el rollito a la cámara y me la daba para que yo tomara las fotos. Entonces siempre estuve como relacionado, pero nunca lo pude ver como una profesión.
Es más, cuando yo salí del colegio, acá uno termina el colegio y pasa a la universidad. Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo no tuve, o sea, como la iniciativa de estudiar algo relacionado con la imagen, sino que mi papá quería que yo fuera ingeniero y entonces empecé estudios de ingeniería. Y fue hasta ir más allá de la mitad de la carrera cuando ya me di cuenta que uno no podía intelectualmente con la ingeniería y tampoco económicamente, porque ya estaba muy costoso los semestres. Entonces, yo en esa época trabajaba como en esa rama y entonces decido abandonar la ingeniería y en vez de pagar el semestre, comprar una cámara fotográfica. Wow. Eso fue aproximadamente como en el 2010, tal vez 2011, ¿Cuántos años y tenías, Ovidio? tenía tal vez unos 23 años, tal vez. Mm, ujú. 22, 23 años y ahí decido comprar una cámara más pro porque lo que tenía o con lo que hacía era con camaritas o análogas muy viejas o camaritas digitales chiquitas, la que estaba en la casa para las fotos. Entonces ahí decido como no pagar el semestre y tomar esa plata para comprar una cámara e invertir lo que iba a invertir en ese siguiente semestre para estudiar fotografía. Y es cuando entro a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es de una universidad pública acá en Colombia, Ujú. tal vez la más importante y la más grande. Y entro a la Nacional, encuentro un diplomado en fotografía que antes de la pandemia iba desapareciendo, creo que ahorita ya no lo están dando. En ese tiempo el diplomado duraba un año. Entonces era bastante complejo, o sea, era bastante completo todos los temas que había en el diplomado y lo tomo durante ese año y ahí me termino de enamorar de la fotografía y termino de convencerme que haber abandonado la ingeniería era la mejor decisión que había tomado en la vida. Y Entonces, por ahí me encarrilo a la foto como tal, cuéntame. sí, ¿y por qué fotoperiodista? Pues cuando entré a estudiar en el diplomado, pues allá vi todas o sea, te botan como, mira, esto es la foto de producto, esta es la foto de moda, y ves Ujú. todo el abanico De de posibilidades. posibilidades que hay en la fotografía, y en realidad la que me enganchó y me atrapó fue la fotografía documental. Entonces, cuando yo terminé el diplomado, había que hacer un proyecto de grado, pero mira que yo no hice nada con la fotografía documental porque me parecía muy difícil. Entonces yo hago un proyecto medio artístico de paisaje dentro de la universidad y bueno, lo interesante fue que ese fue mi primer proyecto, sí aprendí cómo en realidad hacer un proyecto fotográfico y el proyecto pues se destacó y eso sirvió para que en posteriores cortes me invitaran a mostrar el proyecto y bueno, todo eso fue como un empujoncito a que me creyera el cuento de que, ve, creo que hay talento por acá. Entonces, una vez salgo del diplomado, empiezo a encontrar y a buscar unos referentes de fotografía documental. Uno colombiano que seguramente lo has escuchado, que es Federico Ríos, que es este fotógrafo ya veterano acá de Colombia que trabaja para el New York Times. Ujú. Y el otro es Oscar Bambú Castillo, que es este venezolano que vive en Francia, que también es muy famoso por sus series documentales en las cárceles y todo eso. Entonces, Oscar B. Castillo hace un taller de fotografía documental en una academia acá que se llamaba Zona 5, se llama todavía Zona 5. Ujú. Tomo ese taller y me doy cuenta, me has dicho, la mente me hace como que esto es lo que me gusta. Entonces, por ahí tomo la decisión de esto es lo que yo quiero hacer fotográficamente hablando. Pero en ese momento yo todavía no concebía la posibilidad de vivir de la fotografía. En realidad era más como un sueño, ¿sabes? O sea, como que quiero hacer esto y lo voy a hacer, pero mi trabajo es otra cosa. ¿Sí? Entonces en ese tiempo yo trabajaba con temas relacionados como con ingeniería, yo hacía como diseños y planos y todo eso, una cosa totalmente diferente a la imagen, pero en todo mi tiempo libre lo dedicaba a buscar pequeñas historias. Yo trabajaba hacia las afueras de Bogotá y veía problemas por allá de contaminación, me iba a fotografiar
iba a buscar campesinos hacia allá afuera, hasta durante el taller con Oscar B. Castillo hice una serie que se llama Sueños de Buceta. Fue como mi primera serie porque pues yo duraba del trabajo a mi casa casi 2 horas en el transporte público, entonces en 2 horas todo el mundo caía fundido en el bus y mientras todos dormían yo les hacía fotografías con el teléfono celular y entonces la entrega de ese taller fue esa serie que se llama Sueños de Buceta. Entonces por ahí iba la cosa, todo me iba enganchando, pero nada enfocado como hacia la parte profesional. Yo todavía no concebía de verdad el vivir de la fotografía. Es más, estaba tan encasillado a Oscar B. Castillo que Oscar tiene sus fotografías en blanco y negro y yo Ujú, empecé a fotografiar solo en blanco y negro. ujú. Entonces, después de que yo hice el taller con Oscar B., pasa algo que me empuja al abismo y es que me quedo sin trabajo. Entonces me despiden a mí del trabajo y quedo yo como en el limbo, como bueno, ¿y qué? Entonces son como esos empujones que si no hubiera pasado, creo que de pronto no estaría aquí contándote esta historia. Porque fue muy duro, porque fue casi un año sin trabajo y bastante, o sea, fue una crisis bastante dura económicamente hablando y profesionalmente también hablando, pero a la vez creo que sirvió como impulso para dedicarle tiempo a la fotografía y para darme cuenta que por ahí era la cosa. Entonces, en medio de esa crisis y todo esto, más o menos como en el 2013, hay un problema brutal aquí en la frontera con Venezuela, colombo-venezolana. Ujú. Entonces empiezo a ver en las noticias un montón de fotografías de gente pasando la frontera y todo eso. Entonces yo digo, va, tengo mis últimos ahorros, tengo que irme para allá, para una ciudad que se llama Cúcuta. Voy a ir allá y voy a ir a fotografiar. Entonces cojo la maleta, la cámara, me voy, llego allá sin nada de experiencia, sin estar contratado por nadie, a supuestamente hacer el portafolio de la vida. Y resulta que llego demasiado tarde, llego cuando ya todo había pasado, cuando ya no había Guau. gente pasando la frontera, entonces, en medio de la decepción, empiezo a recorrer, pues bueno, ya empiezo como a buscar, bueno, ya estoy acá, pues tengo que llevarme alguna historia fotográfica, o sea, no puedo devolverme con el rabo entre las piernas para Bogotá, no, tengo que hacer algo. Entonces, bueno, empiezo, igual había una crisis todavía de migración y todo eso, eh, pero en medio de mi inexperiencia, pues yo lo que hacía era fotografiar de todo. Y entonces son de esos azares de la vida que tú dices como que creo que a veces pasa que estás en el lugar correcto y en el momento correcto. Ujú. Resulta que yo me voy entonces, había una sobrepoblación de migrantes que Colombia estaba enviando a unos albergues. Entonces empecé a averiguar dónde quedaban y listo, eran muy cerca, entonces iba a los albergues y tomaba fotografías y no me lo vas a creer, pero en esos recorridos me encuentro una periodista eh, que trabajaba en ese momento en la Amnistía Internacional Ujú. y ella estaba sin periodista, sin fotógrafo. Y yo estaba sin periodista, o sea, yo estaba lanzando fotos y resulta que ella me cuenta que el día anterior había estado en el puente donde yo también había estado y que había una persona que habían pasado en ambulancia, pero por los trámites de frontera y por el problema, el tipo casi se muere. Y resulta que yo le digo como, va, yo también estaba y yo le tomé una foto. Ella no lo puede creer y me dice que ella estaba buscando esa foto porque ella tenía la crónica. Entonces se la envío yo, ella la envía a sus jefes con la crónica y me compran la foto. Entonces, gracias a ese gancho y a esa casualidad de la vida, resulto yo vendiéndoles un montón de fotos sin querer y sin pensarlo y sin imaginarme que yo podría de allá de verdad llegar con algo de plata por las fotos. En serio, no, nunca me lo imaginé. Entonces fue bastante motivante. Entonces, claro, empecé yo a trabajar, a mandar fotos y tal, y me compraron bastantes. Imagínate, yo casi que me compraron tal vez unos $800 en fotos. Yo no lo podía creer porque
lo que te digo, en mi imaginario no cabía todavía que yo pudiera vivir de la fotografía. Y allá mismo también pasó que en esos mismos albergues había una visita del director de la Defensa Civil y pues como yo estaba ahí en esos albergues, me pidieron quedarme 2 semanas más en la sede de la Defensa Civil con comida y estadía. Mejor dicho, ese viaje fue lo más maravilloso y creo que no volverá a pasar nunca. Porque en serio, o sea, me pude quedar casi un mes, tras del hecho vendí fotos, entonces vuelvo yo después de ese mes aquí a Bogotá con la confianza arriba, armo el portafolio. Además ya tenía plata para moverme en la ciudad. Entonces, y empiezo a pasar hojas de vida como fotógrafo a todos los periódicos, todos los medios independientes, grandes, pequeños acá del país. Y uno de ellos, un periódico sensacionalista que se llama Cubo, me llama a entrevista. Eh, el editor me entrevista, ve el portafolio y obviamente la historia que edité seguramente, creo que voy a hacer ejercicio, ese ejercicio de buscarlo, seguramente no era la historia documental más bien narrada, pero lo que sí me dice él, y es algo que nunca voy a olvidar, y es que él me dice que vio en mis fotos que a mí me apasionaba tomar fotografías. Y no se equivoca, porque no se equivocó y no se equivoca, porque creo que es lo que siempre me ha motivado a hacer fotos y es que me apasionan las historias y me apasiona muchísimo la fotografía. Entonces él me da el trabajo y empiezo a trabajar como fotógrafo para un periódico, algo que yo jamás me imaginé. Eso fue más o menos en el año 2014 empezando. Tal vez allá duré tal vez los 2 años, 2014, 2015, y pues fue como el impulso a creérmelas yo mismo que sí se podía y que sí, en serio, sí tenía como el potencial para trabajar como fotógrafo y además que llegué con una energía brutal. Entonces, o sea, llegué con tantos deseos de trabajar como fotógrafo que te puedes imaginar que llegué a romperla con todas. Entonces sí, fue bárbaro porque pues era bastante heavy el trabajo porque pues era, como te decía, es un periódico sensacionalista, entonces era crónica roja, entonces levantamientos y muertes cada día. Eh, pero en esos 2 años tuve, o sea, esa relación con la fotografía, algo tan intenso, te hace repensar muchísimo las fotos y el trabajo que haces. Entonces, por un lado, me enamoré de la reportería Ajá. y por otro lado, empecé también a interiorizar y a reflexionar sobre el rol del fotógrafo y de cómo visualmente romantizar la muerte, ¿no? Creo que fue a lo que me dediqué esos 2 años y fue como a romper el paradigma de hacer solamente la fotografía de registro y empezar a romantizar un poco esas imágenes y a contar algo muy duro con otro tipo de imágenes. No sé si me hago entender, pero Ujú. muchas veces lo logré, otras no tan bien. Pero fíjate que, Ovidio, estabas... me gusta el hecho de que al final del día fuiste persistente y valiente, porque, digo, sacar los ahorros y irse a un lugar sin saber si va a funcionar o no, creo que eso se agradece mucho. No es casualidad, no lo veo yo así como casualidad, sino que más bien estabas buscando que las cosas sucedieran. O sea, ya sabías que la fotografía te gustaba y ahora pues querías que las cosas sucedieran. Y muchas veces como fotógrafos pasa que lo tenemos como un hobby, ¿sí? Y a veces no damos ese salto de fe, ¿no? De decir, Es cierto. me quiero dedicar a esto y quiero hacer que las cosas sucedan. Y nada más en nuestra mente empezamos a imaginarnos que pues vamos a hacer fotografía y que vamos a hacer un reportaje, pero si no pasamos a la acción, pues las cosas no suceden. Y en tu caso hiciste que las cosas sucedieran y bueno, la recompensa está
en que hubo ese empujón para que empezaras con la fotografía, como fotoperiodista. Se me hace muy interesante No, ese total, punto. no, total. Ah, Total, sí, creo que tomar la decisión no fue fácil, ¿no? No fue, no creas que, yo creo que lo cuento de una manera más, pero sí fue, no fue fácil tomar la maleta e irme, pero doy gracias a la vida que tomé esa decisión, por supuesto. hoy por hoy, ¿cuáles son los temas que te interesan cubrir en tu trabajo y por qué? A mí hoy en día a mí me muevo un montón en el tema político y social, ¿sí? Todo el, toda la interacción del ser humano con la calle en realidad me llama la atención. Es más, hago muchísima fotografía callejera también. Ujú. Tal vez el proyecto que mencionas de La Popular es muy callejero, eh, más no documental ni reportero. Sí, es más como interiorizar una experiencia personal de una calle que yo transité demasiado en épocas de universidad y verla con los ojos de ahorita a través de una cámara, ¿sí? Ujú. Pero todo el tema social, político, me mueve bastante. Todas mis historias más o menos van enfocadas hacia allá. Entonces, temas de desplazamiento, el estallido social que hubo en Colombia en 2019, 20 y 21, bueno, más 19 y 20, todo el tema con indígenas también, es decir, toda relación del ser humano con un entorno creo que sé que es un poco general, pero es como lo que me mueve y me ha movido, ¿sí? Entonces, obviamente, el tema político, pues yo trabajo también para un ministerio de gobierno, entonces, desde hace más o menos 5 años que trabajo en el ministerio también, me he involucrado con el tema político y al combinarlo con el tema social han salido bastantes cosas interesantes. Sí, como una serie, por ejemplo, que se llama Surco de Dolores, que en el estallido social eh, tenía encargado para la agencia Getty ir a hacer fotografías pues de registro, pero me interesaba un poco más mostrar la posición también como colombiano, como joven, que ve las injusticias que pasan en el país y cómo yo traduzco eso también a un grito social desde el lente. Entonces, Ujú. creo que también he tratado, si bien mi trabajo es hacer el registro, porque para la agencia o para el ministerio es importante hacer el registro, lo que me he tratado o propuesto yo los últimos tal vez 6 años, 7 años de mi carrera, es tratar de salir del mero registro y de interiorizar un poquito la experiencia mientras fotografeo. No sé si me hago entender, es decir, es buscar más bien, obviamente tengo que hacer también la fotografía de lo que está pasando porque es la noticia y es la foto que me pide la agencia o es la foto que pide el medio. Pero me interesa también buscar todos estos elementos que son un poquito más conceptuales, que son un poquito más oníricos y con eso armar series y cosas personales. Entonces cada vez que salgo a hacer un encargo o alguna de estas, siempre voy guardando ese tipo de fotos más conceptuales, más que me llevan a recuerdos o cosas y con eso armo cositas un poco más como pensadas a largo aliento. Creo que por ahí va la cosa. Otra cosa que trato de hacer es tratar de resolver las cosas o los sucesos noticiosos que pasan convencionalmente, tratar de solucionarlos de manera creativa y diferente. Ujú. Un caso puntual, no sé si has visto una serie que tengo por ahí publicada que se llama Minga, que son Ah, unos sí, dípticos de sí, sí. retrato con, eh, con las foticos de las chivas. Entonces, obviamente yo no, todos los fotógrafos de todas las agencias y todas todos los medios, pues fotografiando la salida. Entonces, todas las fotos se estaban volviendo muy,
muy cliché, muy como que todo el mundo estaba contando la misma historia. Entonces, lo que sí trato es de buscar y darle cómo darle la vuelta. Entonces, yo creo que has visto la serie de Alejandro Cartagena, por supuesto, la de Sí, Carpollers. ajá. Eh, está demasiado inspirada en las fotos de Alejandro. Entonces, es como buscar cómo algo común y corriente, cómo lo puedo yo contar de manera distinta. Es algo que también busco bastante como... Ahorita vamos a platicar sobre esa parte creativa. Nada más, antes de que pasemos a eso, vídeo, me gustaría preguntarte qué tanta importancia tiene la fotografía eh, fotoperiodística en la sociedad. Yo creo que es demasiado importante en la medida de la responsabilidad que tenemos como fotoperiodistas ante una u otra situación. Ujú, Es decir, un fotoperiodista puede ser o muy dichoso o muy desdichado en la medida de que siempre está en la primera línea, ¿sí me entiendes? Entonces ujú. yo puedo estar en la primera línea de un suceso maravilloso que nadie más va a ver desde esa perspectiva, pero también puedo estar en el suceso más trágico en una primera línea Claro. que en realidad no quisiera ver. Y son dos posiciones en las que estamos todo el tiempo, en las que estamos en lugares en los que muchos quisieran estar, pero también estamos en lugares en los que en realidad nadie quisiera estar. Y es esa responsabilidad como fotógrafos, es esa seriedad y esa ética con la que nosotros tomamos la decisión o permeamos ese momento a través de la cámara que creo que es tan importante y valioso en un fotoperiodista. Sí, creo que llevar esa carga de responsabilidad entre si hago o no clic acá, creo que la convierte en algo muy importante para la sociedad. Creo que es como lo más Ok. valioso de este lado y es algo que también me ha enganchado muchísimo con el fotoperiodismo. ¿Cuál ha sido tu trabajo más desafiante al que te has enfrentado en este trabajo de hacer reportaje con fotografía? Eh, no sé, déjame, yo pienso. Yo creo que el más duro, si me pongo yo a pensar que ni siquiera ha sido publicado, fue una serie, una serie que yo hice mientras mi papá estaba muy mal. Mi papá murió hace más o menos 5 años Oh, sí, y el último fue suspiro. tan, sí, creo que ha sido el trabajo más difícil. Yo de pronto, por haber estado en el periódico viendo tantas cosas trágicas y tantas muertes violentas, digamos que a pesar de que mi trabajo no gira en esa línea de violencia, y a pesar de que he escuchado como en la serie de Granizal, pues todo el tema de desplazamiento, y a pesar de que he estado como permeado de esos temas que a veces eh, te tocan así trates de ser como muy fuerte, ¿sí? Te tratan como de desbalancear un poquito. Creo que ese del último suspiro, pues claro que me llegaba al alma, pero es que hacer fotografías en ese momento fue como lo único que me mantuvo, no cuerdo porque tampoco me estaba volviendo loco, pero sí me mantuvo como motivado, ¿sabes? O sea, Ujú. creo que fue un momento como tan duro que el hacer fotos en realidad me ayudó a sobrellevar toda esta situación de mi papá. Creo que ha sido como el trabajo más duro, además que ha sido un proceso muy raro, ¿no? Porque
Yo lo que hice en ese momento no fue lo que hago regularmente con el trabajo, que es yo voy, fotografeo y tal vez en sitio edito o luego llego, edito y mando. No, sí, yo Ujú. tomé muchísimas fotos en diferentes situaciones, mientras él estuvo hospitalizado, mientras eh, estuvo enfermo y todo esto, y luego en su entierro y todo eso, pero fue hasta después de 2 años casi que tuve como el valor de coger esas fotos y decir, Oh, bueno, venga a ver qué fue lo que pasó en ese momento, qué estaba viendo, qué fotografié sí, claro, y qué hay acá. Entonces fue un proceso muy raro y además que al volver a coger esas fotos, pues claro, eso tocaba fibras. claro, sí. Entonces creo que yo diría que ese ha sido como el trabajo como más duro, que además pues lo tengo publicado en Visura, pero no es un trabajo que se haya publicado. Eh, pues yo pienso que porque nunca tuve el interés de publicarlo, no sé si algún medio le interesa, tal vez no, pero fue algo como muy personal, entonces tal vez por eso no se publicó, pero yo diría que sí, es el trabajo como más duro. Sí, me imagino. Es de cierta manera, pues una herida que va sanando, pues empezarla a jugar nuevamente y se puede abrir, ¿no? Con facilidad. Pero también creo que puede ser eh, una parte de recordar y de saber lo grande que fue tu padre, ¿no? Para ti. Sí, Y que eso sí, creo se... que... Perdón. No, tranquilo, dale. Sí, y eso se ve en en la redacción que haces. Este, bueno, yo lo vi aquí en, en parte, esta parte de tu portafolio. Y bueno, se nota que estás escribiendo con el corazón. Total, sí. Además que si me pongo a verlo desde esta perspectiva de este tiempo, creo que me alegra haber dejado un documento fotográfico de aquel momento y no haberlo dejado pasar, ¿sí me entiendes? Ujú. A pesar de que no fue planeado, es decir, cuando estaba pasando eso, simplemente hice muchas fotos compulsivamente, no pensando en cómo, voy a esperar 2 años y edito a ver qué sale. No, creo que no tenía la cabeza para pensar en eso, pero me alegra haberlo hecho. Qué bien. Fíjate, Ovidio, que ahorita platicabas al inicio de la conversación, eh, pues de la inspiración que tuviste en ciertos fotógrafos como Oscar, eh, pero tú mismo quisiera ahondar un poquito en esta parte que está escrita. Te voy a leer tal cual el párrafo que yo creo que es algo muy importante porque muchos fotógrafos todos tenemos que llegar a esa parte en donde queremos que se escuche nuestra propia voz. Pero ¿cómo Ujú, encontrarla? Porque al final del día, al principio, eh, te inspiras, copias de otros, pero me gustó mucho este claro. parrafito que escribiste aquí que dice, por último quisiera resumir y concluir, todo fotógrafo tiene un interés personal, interés que durante años se ve nublado por el trabajo, por las noticias, por temas Ujú, conyunturales o de interés, por el afán de crear tal vez, el afán de hacer proyectos también. Personalmente creo que la voz interior y el desarrollo de una voz propia, el desarrollo de una mirada de autor, nace cuando el autor mira hacia su interior. Es en ese instante cuando el subconsciente se alinea con la mente, el ojo y la cámara fotográfica para crear algo distinto, para crear una imagen que va por encima de un referente, que está pegado de las experiencias propias, de los libros que ha leído y hasta las películas que ha visto el autor. Los sentimientos e inquietudes se funden en una mirada propia. La cámara fotográfica se convierte en ese traductor de la realidad y las ideas que parecen estar tan guardadas y no salen a simple vista. Se me hace muy interesante esta propuesta que haces aquí en este párrafo
¿Cómo lograste encontrar esa voz interior para que entonces te diferenciaras de cierta manera y que tuvieras tu sello? Pues primero hice muchas fotos, o sea, creo que así viene la frase de Cartier-Bresson que dice que mis primeras, no sé cuántas, 1000 fotografías son mis peores fotos, algo así. Pero en realidad, o sea, creo que eso no es un proceso que se haya cerrado. Es decir, yo sigo pensando que aún sigo buscando esa voz, a pesar de que soy consciente que en algunos proyectos he podido plasmar aquello que tanto he buscado, ¿sí me hago entender? Sí. Eh, y creo que el detonante de todas estas ideas es que hasta 2020, si tú te pones a ver mi portafolio y los proyectos, si yo hago una retrospectiva de los proyectos del 2020 hacia atrás, son proyectos que iban muy en la línea de la reportería gráfica. De pronto sacaría de ahí El Último Suspiro porque tal vez eso sí fue otra cosa sin yo darme cuenta. Sí. Pero todo el resto, a pesar de que de pronto Minga se soluciona de una manera creativa, pero todo iba apuntando a la reportería y a contar un suceso noticioso para publicar en un medio. Y es algo que hago constantemente para el trabajo. Pero llega la pandemia y me da una bofetada terrible, Ujú. porque resulta que el fotógrafo que le gustaba salir a hacer fotos, que se la pasaba en la calle, ya no puede salir. Está enjaulado. Entonces está, está enjaulado en casa, en cuarentena, y entonces ahí nacen muchísimas ideas y muchísimas reflexiones en torno a la imagen mientras hago un proyecto que se llama Viaje al Centro de la Tierra. Ujú. Y creo que es el proyecto que más cariño le tengo. Yo pienso que porque está involucrado mi chiquitín y mi esposa, y es ahí en ese mirar hacia adentro para contar una realidad en el que empiezo a pensar muchísimo en eso, Ujú. en cómo estoy fotografiando yo, eh, en que al estar encerrado, siento que si no estoy mirando a otra persona, no estoy contando historias, en que si no estoy en algún lugar, no puedo contar historias y empiezo como a romper esa barrera o a hacer intentos de romperla en realidad. Y pues después de tantos días en la cuarentena y después de tanta foto en casa y después de tanto estrés también y de tanta cosa con el COVID, es que empiezo a darme cuenta que necesitaba también o que era importante como fotógrafo mirar hacia mi interior para con esa experiencia propia contar historias, ¿sí me entiendes? O sea, es decir, Sí. antes estaba muy pendiente de qué pasaba en las noticias, de qué estaba pasando en el país y cómo o a dónde podía yo ir para contarlo. Ahora creo que es mucho más importante qué pienso yo sobre algún tema y cómo puedo yo usar mi realidad y mi cotidianidad para hablar sobre ese tema. Y es ahí donde creo que cobran vida, como leíste en ese texto, todos los libros, las películas y todo esto que llevamos en realidad en el subconsciente y que sin darnos cuenta va saliendo de a poquitos. O sea, creo que obviamente yo tengo unos referentes muy marcados, unos fotógrafos que admiro mucho, que me encantan sus fotografías y todo eso, pero lo que sí es que después de un tiempo, porque al principio es normal, o sea, todo fotógrafo al principio trata de imitar sus referentes, eso es lo más natural
de la vida. O sea, como te digo, yo conocí a Oscar B. Castillo y dije, yo quiero fotografiar a blanco y negro. Y lo hice durante mucho tiempo. Si tú haces muy para abajo en mi Instagram, hay una Ujú. parte en la que el color desaparece y solo fotografía en blanco y negro. Sí, pero creo que es un proceso que todo fotógrafo, y es un consejo para todos los que escuchen el podcast, y es que eso tiene que pasar, tiene que suceder, ¿sí? Tengo Definitivamente. yo que hacer las fotografías de los referentes que a mí me gustan, pero llega un punto en el que eso ya me aburrió. Sí, a mí ya eso me cansó. Además que, por ejemplo, en el 2015-16 gané un cupo para una residencia artística que se llama 20 fotógrafos, que se hizo en México, Ujú. en el que tuve la fortuna de estar allá una semana en Tlacotalpan, no sé si tal vez lo conoces. Veracruz, Es sí. un pueblo demasiado colorido, o sea, es un pueblo que tiene más color. Entonces era absurdo yo hacer fotografías en blanco y negro. Y fue en ese pueblo que yo me enamoré del color, en realidad. Entonces, son como esos detonantes visuales que creo que no he dejado pasar y que he adoptado como experiencia misma para traducirlos en mis fotos, ¿sí? Entonces, creo que a lo largo de toda esta trayectoria, para resumir un poquito la idea y responder a tu pregunta, creo que no he dejado pasar ningún detalle como ese, por ejemplo, en Tlacotalpan, que me hizo ver la belleza del color en las imágenes para ir desarrollando una manera muy propia de ver, ¿sí? Sí. A pesar de que yo siento que es un proceso que no para, ¿sí? Es decir, eh, todavía siento que algunas fotos tratan de ser, aunque no son iguales, pero sí no siento que se diferencien todavía tanto como para que alguien vea cualquier foto me diga, esta foto que es de video, aunque pasa a menudo, sin yo darme cuenta, pues me lo dicen es amigos y colegas, pero creo que es eso, creo que es un proceso de largo aliento en el que solamente hay que aferrarse a referentes, pero en algún momento dejarlos ir para dejar fluir lo que en realidad está dentro de cada quien. Eh, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate, Ovidio, que creo que parte de... me llama mucho la atención lo que comentaste ahorita sobre que ahora tú decides a dónde y quieres ir y qué es lo que quieres contar. Y creo que eso es bastante importante. Digo, el trabajo que hacemos es totalmente diferente. Yo hago bodas, pero me sucede algo similar. O sea, yo ya he llegado ahorita a una etapa de mi vida en la que es más importante para mí con qué pareja trabajar que agarrar cualquier tipo de boda. O sea, cualquier tipo de Claro, pareja. Yo quiero que la pareja no necesariamente físicamente sea bonita, sino que haya una historia interesante detrás de. Porque si hay una historia interesante, sé que va a haber eh, buenas fotos, buenos sentimientos, en fin, eso, me empiezo a visualizar, ¿no? Y creo que el que tú hayas hecho esa retroinspección durante el COVID, es muy buena. Y aparte, yo en esta serie de Viaje al Centro de la Tierra, sí veo una exploración totalmente diferente. Y hay fotos total. ¿cómo se llama? Que pareciera que no son tuyas, ¿no? Por ejemplo, Claro, esos claros oscuros, me gustan que empiezas tal vez a percibir un poquito más cuestiones de detalles que se me hacen muy interesantes y creo que eh, en estas dos partes de tu vida, tal vez aquella ocasión en que estuviste sin trabajo y ahora que estabas encerrado, porque pues obviamente tu trabajo forzosamente es siempre estar en calle, te han llevado de cierta manera, superar tu fotografía y a reinventarte. claro, total. Y
Pero mira que no es algo que se haya quedado en esa serie, es algo que si tú de pronto revisas tal vez en Instagram, es algo que hago habitualmente para el trabajo, es estar pendiente más de esos detalles, es más de estar pendiente de esas personas que a mí me llaman como la atención y no dejarlas ir sin retratarlas, es más de pararle bolas a esa parte personal Ujú. eh, mientras desarrollo las historias o mientras hago mi trabajo cotidiano. Sí, sí, creo que antes estaba más enfocado en la historia como tal, ahora obviamente la historia es importante. Eh, Obviamente el suceso noticioso es importante. Obviamente el concierto, el artista que está ahí es importante. Pero más allá de esa foto, creo que ahora estoy pendiente de otra clase de cositas que cuando lo miras en conjunto le dan un plus y un sello, por llamarlo de alguna manera, a las series cuando las edito, cuando las envío. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Realmente hay una propuesta que tengo yo sobre la creatividad y mi hipótesis de cierta manera es de que entre más carencias tenemos, eso nos obliga a ser creativos. Y bueno, en tu caso creo que es algo evidente. Sin embargo, me gustaría preguntarte desde tu trinchera, para ti, ¿qué es la creatividad y cómo funciona ese proceso creativo en el momento en que ya estás en acción, ¿no? Esa es una pregunta muy difícil porque no sabría responderla de una manera puntual. Es que el proceso creativo en cada trabajo que yo he desarrollado ha sido muy diferente. Eh, lo que sí, lo que sí de pronto tienen en común los sucesos que han pasado para que esto ocurra, de pronto son de alguna manera la presión. Sí, creo que esa ha sido Ujú. en algunos casos Ujú. una presión social o como por ejemplo con el COVID, sí, que era una presión literal que sentíamos, eh, como también una presión de tiempo, me ha pasado, eh, como por ejemplo en los conciertos, es decir, yo nunca había cubierto conciertos y al ir a un concierto yo pensé que uno tenía una hora con un artista para uno solucionar y tomar fotos eh, de donde uno quisiera y me estrellé con la realidad que uno tiene máximo 3 canciones para solucionar fotográficamente el concierto. Entonces en realidad tienes 9 minutos, máximo 10 minutos para hacer todo el trabajo y ahí llevarte todo lo que puedas. Entonces creo que esas presiones, eh, en mi caso, me funcionan para detonar internamente algo que no sabría qué decirte y me han Totalmente. llevado como a eso. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Fíjate, lo podemos llamar carencia o lo podemos llamar limitante. Tal vez para ti Sí, la limitante ha sido, como tú muy bien explicas ahorita, pues es el tiempo, la situación, y eso te empuja a dar eh, mm, lo más que se pueda, ¿no? A explotar y resolver los problemas de la manera adecuada. Eh, sí, yo creo que sí. Totalmente de acuerdo, porque es precisamente parte de lo que considero yo que es necesario para poder ser creativos. Para ti, ¿qué es creatividad, Ovidio? ¿Qué consideras que es la creatividad? Para ti, ¿quién, cómo puedes decir que alguien es creativo? Yo creo que cuando uno logra crear algo, ya sea no solamente una imagen, sino
sino hasta armar una frase. Creo que ahí es creatividad. Creatividad es crear. Yo creo que em, por eso también dicen que la creatividad se entrena, porque también tú creando, creando, creo que vas cogiendo como esa habilidad. Y entre más experiencia tengas creando, creo que por eso te vuelves más creativo, porque eh, esa chispa de hacer, creo que por ahí va la cosa de la creatividad. No sé en el cerebro eso no cómo funciona y cómo se traslapa con la realidad, pero creo que va muy de la mano de crear, de hacer. Totalmente de acuerdo. Fíjate que me acabas de dar ahí un punto interesante para meditar. No lo, la creatividad al fin del día yo la considero como una capacidad para resolver problemas, pero Ujú. definitivamente si nos vamos un paso atrás, me gusta mucho tu propuesta con referente a que necesitamos crear. O sea, entre más trabajamos, entre más hábiles nos vamos volviendo de cierta manera en lo que hacemos, pues la resolución de los problemas van a ser más fáciles. Claro, más creativos nos volvemos, por llamarlo de alguna manera. Exacto. Muy interesante, lo voy a tomar, lo voy a tomar en cuenta este punto ahí. Y para ir finalizando, hay algunas preguntitas más que quiero hacerte. Claro, dale, todas Terminar, las que quieras. La charla está muy buena. para terminar con esta parte periodística, nada más yo quisiera que, que le dieras algún consejo. ¿Cuál consejo le darías tú a un fotoperiodística, perdón, un fotógrafo fotoperiodista que quiere iniciar en esta rama específica de la foto? ¿Qué consejo le darías que tal vez no te dieron a ti, que le podría ahorrar ahí unos cuantos golpes o alguna situación difícil? Eh, um, bueno, pues el consejo más grande que de pronto sí me lo dieron, no es que no me lo hayan dado, pero que parece obvio, pero creo que es salir a hacer fotos, ¿sí? Escoger la cámara y salir a hacer fotos. Pero eh, para que de pronto no les pase lo mismo que me pasó a mí en Cúcuta, que a pesar de que tuve suerte, pude no haberla tenido, es salir a fotografiar cualquier cosa. Creo que hay que tomarse el tiempo un poquito de investigar. Yo creo que un fotoperiodista antes de salir o sea, creo que la misión del fotoperiodista no es armarse de un equipo y salir a la guerra, como dicen, a fotografiar como locos, sino hay que tomarse el tiempo de sentarse, leer las noticias, qué está pasando, por qué está pasando esto, ¿sí? Ir como estructurando más o menos qué voy a salir a fotografiar y seguramente el resultado va a ser mucho mejor y va a ser mucho, eh, va a ser de una calidad más alta que si salen a fotografiar como locos y después ver qué arman. Creo que eso fue algo que yo aprendí con el tiempo y creo que si lo aplican desde el principio, pues van a ganar ahí bastantes golpes, como tú dices, durante el tiempo. Creo que es lo más básico, es como sentarse también a pensar, no solamente creo que el fotógrafo no solamente tiene que mirar a través de un visor y obturar, sino pensar la imagen. Yo creo que no solamente lo aplican los fotoperiodistas, sino tú que haces bodas, no sales a mirar a ver qué, sino que piensas un poco qué imágenes quieres y de pronto eso también se aplica para el fotoperiodismo. ¿Sí? Es pensar la imagen, es investigar y ver qué tipo de imágenes me sirven para contar tal cosa
y combinarlas. Creo que eso sería. Les sería muy útil y se van a acordar de mí. Muy buen consejo, Vidio. ¿Cómo ves la fotografía y al fotógrafo en el futuro? Con tanto avance tecnológico, inteligencia artificial. Sí, precisamente esta semana estaba yo viendo ese tema de la inteligencia artificial que me parece increíble, es que no me acuerdo cómo se llama la página que encontré, eh, pero estaba viendo ese tema y me parece impresionante y hay un fotógrafo que se llama Stephen Ferry que precisamente tiene una exposición en la galería más importante de Bogotá, en donde tiene unas fotografías donde toma unos pies de foto, Ujú. tiene la fotografía, el pie de foto y en inteligencia artificial toma ese mismo pie de foto y lo pone para crear ahí y sale unas imágenes que uno se acercan un poquito a lo que está pasando, pero también da miedo todos los elementos que se generan ahí, es bastante curioso y también un poquito escalofriante. Entonces todo eso me llevó a también estar viendo eso, pero yo creo que al igual que cuando llegó la fotografía digital y la fotografía análoga no desapareció, y al igual que ahorita el tema con los teléfonos celulares y la fotografía como tal, eh, desde una cámara fotográfica no desapareció y no desaparecerá, creo que obviamente habrá un nicho de mercado que se abrirá, que será la inteligencia artificial y de aquí a mañana no sé qué otra cosa haya, eh, pero creo que igual el tema creativo y artístico no, nunca va a ser reemplazado por una máquina. Creo que por eso retomo a mi consejo de que piensen la imagen, porque si no piensan la imagen, creo que van a estar haciendo puras fotos similares a las de inteligencia artificial. Entonces, si nos ponemos, creo que esa humanidad que ponemos en nuestras imágenes, creo que de aquí a mucho tiempo va a ser muy difícil de, no sé con qué artefacto estemos haciendo fotografías, pero sin embargo, pero estoy totalmente convencido que estaremos haciéndolas. Eso sí, Sí, no cabe duda. fíjate que es muy incierto el futuro, ¿no? Específicamente Claro, total. porque la tecnología avanza tan rápido. Estábamos hablando de inteligencia artificial hace un año como algo que pensamos que iba a estar funcionando dentro de unos 5 años y en menos de un año está generando y creo que tal vez como el Internet revolucionó nuestras vidas o los teléfonos inteligentes como el iPhone revolucionaron nuestra comunicación, la inteligencia artificial también eh, lo va a hacer. Yo espero que nos ayude a editar. Lo comentaba con un fotógrafo anterior, ¿no? Total, sí. Y últimamente he estado de cierta manera mucho en contacto con esta parte de que está Microsoft detrás de ello, que es OpenAI, en donde empiezas a platicar con el chat GPT y empiezas a dialogar y es sorprendente, ¿no? La manera en cómo te contesta de manera tan coherente. Eh, y como dices tú, da miedo, ¿no? Pero Sí, hay unas cosas escalofriantes. Pero, sin embargo, fíjate, esta parte de inteligencia artificial, estamos hablando que esto puede ayudar a revolucionar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de replantearse lo que acabas de decir, de realmente pensar antes de hacer una fotografía, o que haya Ujú. alguien pensando detrás de un logotipo, porque ya tal vez no va a ser necesario la parte manual, porque le vas a decir a Claro, la sí. inteligencia artificial, sabes que necesito un modelo de tal manera, con una tipografía así, ta, ta, ta.
Este, Y pero, seguramente te lo va a hacer, claro. exacto. Pero la parte de la resolución del problema que platicamos hace ratito, creo que eso es lo que nos va a hacer superarnos o superar a esta inteligencia artificial. Yo espero que sí. Pero también se me abre otro mundo, no sé si lo has pensado así. Ahorita vamos a divagar en esto, ahorita que ya surgió un poquito ese tema, pero eh, esta parte del metaverso que para muchas generaciones nuevas es muy importante, como los videojuegos, como ya sabes Sí, que, es cierto. por ejemplo, gastan dinero en un avatar, en un corte de cabello, en tenis, en ropa que está diseñada especialmente para tu avatar en el metaverso. Eh, Alguna vez me he puesto a pensar, ¿llegará a haber un fotógrafo dentro del metaverso? Seguramente habrá un reporteando todo lo que está allá, por supuesto. Exactamente, porque imagínate, he pensado, ¿no? Tendremos dos realidades, ¿no? Tendremos una realidad tal vez inmersa ahí, no sé hasta qué grado, porque también de cierta manera las nuevas generaciones son muy cuidadosas con esta parte de meterse o de estar totalmente inmersos ¿cómo se llama? En la tecnología. Ellos mismos se ponen ciertos candados. Pero será interesante ver eso, ¿no? Platicaba también con Sando en un episodio anterior acerca de que pues sí es un poco difícil vislumbrar exactamente cuál es el futuro de la fotografía, pero al final del día yo creo que una imagen del trabajo que tú haces como fotoperiodista, por ejemplo, eh, en el mundo real, ya no en no en el mundo virtual, con gente real, siempre va a existir, siempre vamos a tener problemas sociales, siempre vamos a tener Claro, cosas que contar, historias que contar, ¿no? Y creo que eso va a ser muy interesante eh, la manera en cómo lo planteaste de una forma muy sencilla, que es el que esté uno realmente pensando detrás del lente, porque la edición, eh, tal vez el copyright, el SEO y muchas otras cosas que tienen que ver con el mundo de la fotografía, las va a hacer la inteligencia artificial, pero nada va a sustituir a lo que tienes en, en la mente, en lo que te has nutrido y en que, como platicamos hace rato, encontremos esa voz interior y decidamos, ¿no?, por nosotros mismos qué es lo que queremos contar y desde qué perspectiva. claro. Y es que hay una sensibilidad que nos hace humanos y esa sensibilidad, sí, esa sensibilidad ante las historias y ante las imágenes la dejamos fluir, creo que eso sí nos va a diferenciar de cualquier máquina o cualquier otra tecnología que llegue. Esperemos que sí. Ovidio, últimas dos preguntas. La Cuéntamelas. primera es, ¿quieres tú preguntarme algo? Eh, um, sí, yo, yo antes de ser reportero también tuve en el radar el tema de las bodas, ¿sabes? O sea, es más, me parece o tengo la inquietud de saber si cuando tú cubres una boda, lo ves como una historia, un proyecto, o simplemente buscas un cierto tipo de fotos para entregar, o tal vez ves cada boda como un proyecto visual eh, único, tal vez. Bueno, obviamente debes tener una línea visual ya más o menos definida,
pero cuando encuentras un cliente tal vez lo ves como un proyecto y una historia, es que eso me causa bastante curiosidad. Eh, Tu pregunta es muy fotoperiodística. Lo siento. Fíjate que eh, algo que nos ha caracterizado en el estudio desde que comenzamos, esto fue por influencia de mi hermano. Él es mercadólogo y siempre peleaba conmigo. Yo era muy terco en esa parte de que al final del día, como fotógrafo de bodas, a diferencia de tu trabajo, eh, aunque efectivamente tú puedes tener un patrón, pero también tú puedes decidir cómo vas a contar la historia y la perspectiva, la creatividad al 100 con total libertad. En el caso de la fotografía de bodas, la manera en como nosotros la vemos en el estudio es que trabajamos para el cliente. Trabajamos para el cliente y efectivamente entiendo que hay fotógrafos que sí lo ven como un proyecto y te dicen, ¿sabes qué? Mira, yo soy el artista y yo voy a ir a tomar lo que se me pegue la regalada gana y no me pidas cierto tipo de fotografías en tu boda porque voy a darte mi visión Claro, de la foto, ¿cómo se llama? De lo que yo estoy viendo. Yo no soy ese fotógrafo porque eso se me hace demasiado egoísta, claro, porque al final del día eh, no es tu evento. Te están contratando para, de cierta manera, si lo quieres ver de manera periodística, retratar los sentimientos que hubo más importantes durante ese día tan claro, importante en la vida de una persona. Entonces, yo primero hago el trabajo para el cliente. Siempre la prioridad para mí es los sentimientos, tratar de capturar una mirada, tratar de capturar una sonrisa. Ya hay ciertas cosas que se repiten, Ovidio, ¿no? O sea, en las bodas ya sabes que, por claro, ejemplo, sí, en el Green Ready la novia va a estar media histérica, va a llorar, va a gritar. Este, claro, total, ya sabes que el novio cuando la ve llegar al altar posiblemente vaya a llorar, entonces tienes que estar listo. También el papá puede llorar, el papá de la novia. Entonces hay cositas como que se repiten y que obviamente tú quieres que esos momentos los tenga la novia para toda su vida. Entonces, claro, sí, en esa parte, durante todo el día, eh, casi siempre estoy tratando de dar un buen servicio al cliente que se lleve esa parte de la historia. Yo lo veo así como si fuera a dar un reportaje para un periódico que en este caso el patrón pues son los novios y tengo que contarle la historia de la mejor manera para que cuando ellos revivan esos momentos, pues puedan leerlos con facilidad. En la noche, claro, fíjate, es qué cuando chévere. me doy ciertas libertades. Ya en la noche, cuando ya terminé prácticamente mi trabajo, me gusta mucho la fotografía nocturna, especialmente jugar con los flashes y sombras y geles. Entonces, en las noches sí me he dado yo una libertad. Ya cuando terminé en mi trabajo, y si los novios lo desean también, entonces me los llevo unos 30 minutos, 40 minutos, y ahí sí hago fotografías para mí. Eh, Qué chévere, claro. pero yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Yo eh, sí trato de que todo quede bonito, ¿no? A como ellos se van a querer ver. Yo sé que, por ejemplo, tal vez una fotografía con una composición muy bonita y a lo mejor está mochada de la cabeza la novia, pero la composición es muy bonita, ellos la van a ver, y me ha pasado, la ven y esa es la que no escogen. Y, y, Claro, y- sí, obvio, sí, sí, sí. y siempre fue
un grillito dentro de mi cabeza que mi hermano me decía, es que trabajamos para ellos, ellos son los jefes, que no se te olvide. Y me he dado cuenta que fotógrafos que trabajan con composiciones muy bonitas, pues son apreciadas por fotógrafos. Y a veces los mismos clientes de ellos son otros fotógrafos. Pero cuando realmente eh, ves las fotos que te entregó ese fotógrafo, siempre vas a buscar de todos modos una foto donde tú te veas bien, estés viendo la cámara Claro, y sí. dices, bueno, la Claro, otra claro. es así como para ponerla de fondo de pantalla en mi computadora, pero realmente necesito algo que me transmita que soy yo, ¿verdad? Y no una sombra ahí en el horizonte de tamaño hormiga. Claro. Entonces, Claro, claro. eh, sí, algo que me enseñó eh, un fotógrafo que admiro bastante que se llama Pablo Laguía, es español. Yo era muy, de cierta forma, exagerado a la hora de ir a cubrir la boda en el sentido de que, por ejemplo, si a la novia se le perdían los zapatos y yo los había visto, no les decía nada, ¿no? Porque mis maestros al inicio fueron fotoperiodistas, fueron periodistas de guerra y, y pues yo aprendí de ellos y era como que no intervengas durante el día, no trata de capturar momentos, Claro. sentimientos. Pero después Pablo me viene y me da unas cuantas cachetadas y me dice, bueno, a ver, vas a tomar una foto en un lugar que tal vez no tiene la mejor luz, que la novia no se ve bien, y otra vez regresamos a ese grillito que venía, estás trabajando para los clientes, ¿no? Claro, Y sí. sí es cierto. Disfruto mucho cuando hago fotografía en la calle o cuando hago retratos. eh, Eso lo disfruto mucho porque ahí hago lo que se me pega la gana, ¿no? O sea, ahí sí Es lo que se te ocurre, lo que claro. se me ocurre. Pero en esta parte, ahí es un asunto que muchos fotógrafos de bodas tienen un ego muy grande y, y no podemos ver como que ese evento es, te voy a tomar lo que yo quiera desde mi perspectiva, porque creo que estamos en un error. Y sobre todo ahora que ha cambiado tanto y que Sí, hay tanta total. competencia, es muy difícil, la verdad, que alguien, a menos que tenga una educación visual, prefiera una fotografía con mucha composición a una fotografía clásica que evoque emociones. No, claro, y además que me pongo en la posición de cliente. Pues en mi boda yo también quisiera, obviamente, eh, cierto tipo de fotos que puede que no sean artísticamente las tipo de imágenes, pero que en realidad uno quisiera tener esa foto o ese momento más que cualquier otra cosa. Sí, claro, si uno lo ve como cliente, total, sí. No quisiera que alguien hiciera lo que le pegue la gana y ya, total. Sí, sí, sí. Ovidio, ¿con qué te quedas de esta plática? Pues me parece bastante interesante hacer como esa retrospectiva de los inicios de uno, ¿no? Uno a veces no se pone a pensar ni a recordar cómo se relacionó con la fotografía. Me parece que abrir esa ventana para atrás, creo que me parece lo más valioso de esta charla. Empezar a recordar todo eso y sacarlo y contarlo me parece que le da mucho sentido a muchas cosas que pienso ahora con respecto a la imagen y también me hace valorar bastante todo lo que ha pasado, ¿no? Creo que deberíamos echar para atrás más a menudo. ¿Y Me pareció muy chévere. cuáles son las metas y objetivos que tiene en el futuro Ovidio? Pues nunca parar de contar historias.
Creo que es algo que siempre he tenido metido en la cabeza desde antes de trabajar como fotoperiodista. Era contar historias y creo que lo que espero para un futuro es nunca, nunca parar de contar historias. Eh, y creo que espero cada vez más poder contar esas historias, no mirando al otro, sino de verdad mirando hacia adentro. Creo que es algo eh, que he venido enseñando e interiorizando para mí. Creo que es lo más importante de aquí a lo que me queda de carrera. Esperemos que Sí. sean muchos, muchos años, Ovidio. Eh, la verdad, yo me quedo con, como siempre, ya ahorita después de la plática, entiendo un poquito más, de cierta manera, este interés por la sociedad que tiene que ver con tus inicios, esta parte social de darle voz tal vez a alguien que no pudiera tenerla. Eso se me hace muy interesante. Y me fascinó también mucho la parte de crear. Ahí voy a robarte ese concepto. Estoy Bien escribiendo, puedas. estoy escribiendo un libro sobre la creatividad y, Ah, qué chévere. y precisamente en estas pláticas de este podcast, una de las razones pues es conocer gente interesante que te inspire, pero también parte de es de que eh, quiero ver cómo ven desde su trinchera ustedes la creatividad, cuál es su proceso. Y como te decía hace rato, mi hipótesis es que las carencias o limitantes nos hacen más creativos. Pero me gustó que te fuiste un pasito antes, ¿no? Y, y qué hay antes de la creatividad, pues tienes que crear. Y entre más creas, entre más hábil te vas volviendo, eh, puedes crear cosas más interesantes. Y bueno, ese Totalmente. va a ser algo que voy a tener que investigar, que me estás dando tarea para llevarme y masticar. Excelente, excelente, excelente que dejé ahí la Ovidio, duda. agradezco bastante tu tiempo y agradecele por ahí a tu esposa y a tu hijo que te hayan prestado una hora para platicar con nosotros aquí en el Clip Petatero. Agradecemos también bastante a todos los que nos están escuchando. Queremos que escuchen ahorita cuáles son las redes sociales de Ovidio para que vayan y vean su trabajo, lo sigan. ¿Nos puedes platicar, Ovidio, cómo te podemos encontrar en Instagram? Y Claro que sí, en Instagram como mis historias cortas. ujú, Y ahí en Instagram están todos los links para que vayan y miren algunas historias que tengo ahí publicadas y todo mi portafolio. Creo que el mejor canal para que puedan chismosear sobre todo lo que hablamos hoy es Instagram, mis historias cortas. muy bien. A los que nos están escuchando, les pedimos que si parte de lo que escuchaste en esta ocasión te gustó, la mejor manera en que nos puedes ayudar es calificando el podcast en cualquiera de tus plataformas y compartiéndolo. Muchas gracias, Ovidio, por esta plática. Y esto fue el Click Petatero.